Y hoy vamos a meditar en la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 y 13, dice la Biblia: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estábamos meditando acerca de ese proceso que Dios lleva a cabo en la vida del creyente, y hablamos de cómo en la salvación Dios ha redimido nuestra mente, no solamente nuestro espíritu, sino también nuestra mente. Nuestra mente ha sido redimida, ya que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pues había puesto un velo sobre nuestra mente, como dice el apóstol allí a los Corintios, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios. Y ese velo que estaba cubriendo nuestra mente pues fue quitado, la luz del evangelio llegó a nuestra mente. El Dios que dijo en el principio sea la luz es el mismo que ha iluminado nuestra mente y nuestro pensamiento. Pero el proceso no quedó allí. Hablamos también de la renovación, porque nosotros veníamos con una mente carnal, una mente que solo pensaba en la carne, y la Biblia dice que los que piensan en las cosas de la carne, entonces son enemigos de Dios, pues el pensar en las cosas de la carne va en contra del propósito de Dios. Entonces en ese proceso de renovación fuimos hechos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Mediante qué se hizo? ¿Mediante qué hizo Dios ese proceso? Mediante su Espíritu Santo y mediante el efecto de la palabra. Pablo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y la palabra fue limpiando nuestra mente, nuestra conciencia de obras muertas. Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. La palabra ha hecho una obra de limpieza, de purificación de nuestra mente, mentes regeneradas. Pero hoy vamos a meditar en lo que el Señor sigue haciendo en nosotros, y es la iluminación de nuestra mente. Iluminación de nuestra mente. Cuando llegamos a este lugar, a este recinto, pues ya entrada la noche, lo que hicimos fue encender la luz para evitar tropezar en los objetos que hay aquí en este recinto. Encendimos la luz, eso trajo claridad. Automáticamente, oído a esto, automáticamente al encender la luz, las tinieblas retrocedieron, se fueron las tinieblas, por el efecto de la iluminación. Ahora Pablo les está hablando a los corintios y les dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es el espíritu que ahora opera en el mundo? El espíritu de desobediencia, el espíritu de tinieblas, de oscuridad. Ese es el espíritu que opera en el mundo. Y les dice: ustedes no han recibido ese espíritu, ustedes lo que han recibido es el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, es el que nosotros hemos recibido. ¿Y para qué hemos recibido el Espíritu Santo? Vaya allí al verso 12, la última parte, dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire qué importante, para que sepamos. Esa es la declaración de propósito. Usted ya no tiene el espíritu del mundo, espíritu de desobediencia, de tinieblas, de oscuridad.
un espíritu que nos hizo errar el camino, más bien hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que Él oraría al Padre para que enviara ¿qué? Otro consolador, otro guía, otro paracleto, para que los guiara a ellos a toda verdad. Y el apóstol está diciendo aquí que al recibir ese espíritu, entonces podemos entender, conocer, saber qué es lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Verso 13, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Note usted que ahora también el Espíritu lo que va a hacer es enseñarnos. Mire lo que dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Darnos a conocer lo que Dios nos ha concedido, pero también enseñarnos para que nosotros podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios entonces lo que va a hacer es iluminar la mente del creyente para que él pueda comprender eso. Ya el Espíritu no revela, ya lo que el Espíritu hace es iluminar lo que ya fue revelado. Recordemos que la revelación ya fue que cerrada. Nosotros no podemos ni añadir ni quitarle a esta revelación. Váyase allí a Apocalipsis 22, 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que usted no puede ni añadir ni quitar. Usted no puede hoy decir, es que el Espíritu me dijo que... No, porque usted no le puede ni quitar ni añadir. El Espíritu no va a hablarnos más cosas aparte de lo que ya inspiró en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu? Nos va a iluminar para que nosotros podamos entender lo que ya está escrito, lo que ya Dios dijo, lo que ya Dios permitió a través de los profetas y de los apóstoles que quedaran registrados aquí. ¿Cuál debe ser entonces nuestra oración? ¿Cuál debe ser nuestra súplica? ¿Cuál debe ser nuestra petición ante el Señor? Váyase al Salmo 119. Un salmo que precisamente hace alusión a la excelencia de la palabra de Dios. Son 176 versículos que trae este salmo y hace énfasis repetidamente acerca de la excelencia de la palabra de Dios. En el versículo 18, entonces nos va a mostrar a nosotros cuál debe ser nuestra petición frente a la palabra de Dios. Dice el verso 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa era la oración del salmista, de quien escribió este salmo. Abre ¿qué? Mis ojos, dame entendimiento, dame luz para que yo pueda, ¿qué cosa? Mirar las maravillas de tu ley. Porque el hombre natural, él no percibe, su vista está cerrada, cegada, opacada. Pero nuestra oración continuamente debe ser que Dios nos abra cada vez más la vista. Reconocer la necesidad indispensable de la luz del Espíritu Santo para nosotros poder entender las Escrituras. Mire lo que dice allí mismo en el Salmo 119, el verso 33 y 34. Es la petición del salmista. Le dice a Dios: enséñame,
oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Verso 39, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Aquí hay varios verbos que están en verbos pasivos. Es decir, el salmista se coloca para que sea Dios el que le enseñe a él. Hermano, usted y yo debemos tener una actitud enseñable y reconocer, como decía el texto de Primera de Corintios, que es el Espíritu el que nos enseña. Entonces, el salmista está repetidas veces diciéndole al Señor, enséñame y dame ¿qué? Entendimiento, dame luz, dame comprensión. El verso 102 del mismo capítulo. El verso 102 dice, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo cumple esta labor en nuestra vida. Y la luz es progresiva. Usted ve cómo a las 4 de la mañana esto está en tinieblas, a las 5 sigue oscuro, 5:30 sigue oscuro, 6 de la mañana usted ya ve como un clarito por allá a la distancia, 7 de la mañana ya está alumbrando más, 8, 9, 10 de la mañana ya hay más luz, 12 del día está el sol en todo su esplendor, toda la luz. La iluminación del Espíritu es igual, es progresiva. Nosotros comenzamos poco a poco a ir siendo ¿qué? Iluminados. Y de esa manera entonces nosotros podemos conocer lo que nos concede Dios. Esa luz es progresiva. Nosotros necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento. Usted y yo no podemos decir, no, es que yo soy muy cerrado, yo no entiendo bien, ¿no? Dios tiene el poder a través de su Espíritu Santo de darnos ¿qué? La sabiduría espiritual y poder nosotros entender. ¿Qué pasó con los caminantes de Emaús? Dice que se encontraron con el Señor después de haber resucitado y Él empezó a hablarlos y ellos no lo identificaban. ¿Y el Señor qué tuvo que hacer con ellos? Vamos allá a Lucas 24, el verso 45. Precisamente vemos la obra que el Señor hizo en la mente de esos discípulos. Lucas 24, 45. Esos caminantes de Emaús, el versículo 45. Bueno, leamos desde el verso 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Note usted que Cristo aparece ¿en dónde? ¿Dónde está Cristo representado? ¿Dónde podemos ver a Cristo? Podemos ver a Cristo en la ley. Claro, en la ley vemos a Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Vemos a Cristo en la ley cuando Moisés dijo que Dios levantaría un profeta como él y a él tendrían que oírlo. Cristo estaba allá, estaba siendo profetizado en la ley. Vemos a Cristo en los profetas. Claro, los profetas hablaron de Cristo. Isaías dijo que como cordero habría de ser llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Todas las profecías de los profetas hablaban de quién, hablaban de Cristo, dónde iba a nacer, en qué ciudad, qué iba a comer, quién iba a ser su madre, quién lo iba a traicionar, todo hablaba de Cristo. Y pregunto, ¿los salmos hablan de Cristo? Claro, hablan de Cristo. El Salmo 2 habla de Cristo, el Salmo 22 habla de Cristo, el Salmo 84 habla de Cristo, el Salmo 24 habla de Cristo. Muchos salmos hablan de Cristo, el Salmo 110 habla de Cristo.
salmos mesiánicos, pero los judíos leían esos salmos, leían esos profetas, leían la ley y no veían a quién, no veían a Cristo. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, no lo podían ver. Y el Señor les está diciendo a ellos que la ley, los profetas y los salmos hablaban de Él, pero no lo habían visto ahí. Pero dice el Salmo, el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran que las Escrituras, les tuvo que abrir el entendimiento y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Pero tuvo que abrirles ¿qué? El entendimiento. Aquí tenemos, hermanos, una razón más para orarle a Dios. Y cada vez que vayamos a las Escrituras, usted le diga al Señor, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, dame entendimiento para comprender tu palabra. Señor, enséñame a través de tu Espíritu que yo pueda entender y ver a Cristo en las Escrituras, pueda verlo allí en las Escrituras. Ese era también la petición del apóstol Pablo. Váyase a Efesios 1. Pablo oraba por eso. Pablo oraba como oró el salmista. Abre mis ojos. Era la misma oración que Pablo hacía en Efesios capítulo 1. Era la oración por esa iglesia, verso 18. Desde el verso 15 muestra cómo él doblaba sus rodillas orando por ellos. Dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros ¿en qué? En mis oraciones. ¿Por qué oraba Pablo? Verso 18, para que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento, para que supieran cuál era la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Para qué oraba Pablo? Para que Dios alumbrara los ojos ¿de qué? Del entendimiento. Oraba por eso. Esa era su petición. Y allí en primera de Juan capítulo 2, el versículo 27, note usted que es un clamor apostólico. Primera de Juan capítulo 2. El verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Por eso debe haber una conexión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender lo que Dios nos ha concedido. Ahora, eso no nos exime, eso no nos retrae, eso no nos justifica para no leer la Biblia, para no estudiarla. No, igual hay que estudiarla, escudriñarla, masticar el texto de tal manera que nosotros podamos entender, y tenemos que prepararnos para ello. Pero hermanos, la dependencia principal para aprender las Escrituras tiene que estar en el autor de las Escrituras. ¿Sabe quién es el autor de las Escrituras? Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 19. ¿Quién es el autor de las Escrituras? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Quién ilumina las Escrituras? El Espíritu Santo. Entonces debe haber una dependencia absoluta nuestra del Espíritu Santo para poder conocer lo que Dios nos ha concedido. Terminemos reflexionando en ese texto inicial que leíamos, Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esas personas que se sientan domingo a domingo ahí, que se sientan, por eso insistimos, cuando usted llegue un domingo, llegue a una reunión y se sienta, ojalá usted pudiera sentarse con tiempo a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, para que cuando el expositor de la palabra lance la palabra, Dios le abra el entendimiento a esas personas que están allí y la palabra caiga en buena tierra y produzca el fruto, produzca el resultado. Porque el único que puede darle claridad a esas personas que están sentadas escuchando es el Espíritu Santo, no es el predicador. El predicador obviamente va a exponer su sermón, su bosquejo, en lo posible, claramente, en lo más que se pueda, pero el que le va a abrir el entendimiento a los que están allá es ¿quién? El Espíritu Santo. Y si el pecador llega aquí con su mente embotada, cerrada, clausurada y velada, el único que le puede abrir el entendimiento es ¿quién? El Espíritu Santo, para que entienda. Y entienda que él es un pecador, entienda que él está perdido, entienda que si no se arrepiente se pierde eternamente y que el mensaje que llegue a su oído produzca el efecto. Pero esa es la labor ¿de quién? De nosotros. Orar para que Dios abra el entendimiento. Amén. Estemos en pie, hermanos, tengan la bondad. Por eso oramos aquí en este culto de oración continuamente por los que oyen la palabra el domingo, oyen la palabra el martes, oyen la palabra el jueves, oyen la palabra el sábado aquí en este recinto. Yo me reúno con los jóvenes aquí cada 8 días los sábados. Que Dios les abra el entendimiento y que esa palabra produzca un cambio, una transformación en las vidas. Si el Espíritu Santo no hace la obra, imposible. Pero si Él la hace, hermanos, veremos un cambio importante, radical en nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu palabra que es preciosa, tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias por tu Espíritu Santo, el inspirador de las Escrituras, pero también quien nos ilumina para que toda tiniebla, Señor, para que toda oscuridad se vaya de nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra, comprender las Escrituras. Si logramos, Señor, a través de esa obra, ser iluminados, vamos a poder entender y conocer cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, en esta hora, y oramos por todos los que han venido a lo largo de estos años, escuchando tu palabra, Señor. Concédeles que tu palabra ilumine sus mentes y sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.